Jóvenes, continuamos con la resolución de nuestras preguntas dirigidas. Recordemos que estamos trabajando la semana 3. El tema es filosofía moderna. Veamos la primera pregunta. La pregunta 1, jóvenes, parece que habla sobre Descartes. A ver, leamos su contenido. Descartes se fija como propósito arquimédico fundamentar el conjunto del saber sobre bases sólidas, incuestionables. Para ello despliega la duda de un modo radical e hiperbólico, pero provisional. En ese sentido, se puede afirmar que Descartes termina, ¿no?, suscribiendo la doctrina escéptica, asumiendo la tesis de la tabula rasa, proponiendo la suspensión del juicio, oponiéndose a la duda escéptica. Jóvenes, vamos a comentar un poco acerca de esta pregunta, acerca de cómo se orienta, ¿no? Yo sé que ya muchos de ustedes dieron su clave y la han captado fácil, pero igual hay que ir pues poco a poco explicando este tema. Miren, todos sabemos que René Descartes pues busca fundamentar las ciencias de su época, busca darle un fundamento, un nuevo fundamento al conocimiento científico. En ese sentido, él quería crear un sistema filosófico irrefutable, ¿no? Y por ello, pues, parte de la duda. Pero como vemos ahí, la duda en Descartes, la duda cartesiana, es una duda metódica. Una duda, pues, que tiene ciertas características, ¿no?, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, decimos que la duda es una duda radical, en el sentido, jóvenes, que para Descartes se debía dudar de todas nuestras opiniones, previas, poner en tela de juicio todos nuestros conocimientos previos. Jóvenes, también la duda es hiperbólica en el sentido de que es una duda exagerada, pues, ¿no? Se duda de cosas que normalmente en la vida cotidiana uno no dudaría. Por ejemplo, si hablamos pues de la existencia del cuerpo, ¿no? Descartes duda de la existencia de su cuerpo, duda de la existencia del mundo, ¿no? Entonces Descartes lleva esta duda, que es una duda teórica también, hay que decirlo así, a extremos pues exagerados, ¿no? Por eso su denominación de hiperbólica. Jóvenes, pero no hay que olvidar de que esta duda también tiene un carácter provisional. ¿Por qué? Porque Descartes no está buscando, pues, dudar de todo para simplemente cuestionar el conocimiento o negar su posibilidad. Por eso la duda cartesiana no es una duda escéptica, sino que la duda cartesiana tiene el objetivo, tiene pues la finalidad de buscar una certeza, jóvenes, ¿no? De buscar una certeza. Una certeza, jóvenes, es una verdad irrefutable, ¿no? Descartes dice: quiero reconstruir el edificio de las ciencias, porque Descartes usa esta metáfora muy famosa de que la ciencia era como un edificio que ha pasado por una grave crisis y ha terminado derrumbándose, ¿no? La ciencia antigua, por ejemplo, la astronomía antigua, ¿no? La astronomía basada en Ptolomeo ha demostrado ser errónea, y la nueva astronomía, la astronomía tolemaica, ha resultado ser pues la astronomía verdadera. Y entonces Descartes dice: si queremos refundar las ciencias, tenemos que partir de certezas irrefutables, tenemos que partir de una verdad. Y es por ello que Descartes usa la duda. Jóvenes, a fin de obtener una certeza, y esta certeza va a permitirle fundamentar todo su sistema teórico, todo su sistema filosófico o su sistema metafísico, como también se le puede llamar a los planteamientos cartesianos. Entonces, mira, la duda metódica tiene una función: encontrar aquella certeza que le va a permitir fundamentar el conocimiento. Lo contrario a la duda cartesiana, a la duda metódica, es la duda escéptica, ¿no? Los escépticos, recordemos, son una escuela pues de la filosofía antigua, ¿no? Tenemos ahí a Pirrón de Elis, el cual pues sostenía pues la imposibilidad de encontrar algún criterio de verdad acerca de las cosas. Entonces, la duda escéptica lo que buscaba generalmente era negar cualquier tipo de certeza, y el objetivo final de esta duda pues escéptica era justamente la suspensión del juicio. Entonces, veamos las claves ahora sí
a partir de esta información nueva, ¿no? Dice, en ese sentido, ¿se puede afirmar que Descartes termina suscribiendo la doctrina escéptica? No, Descartes se opone a los escépticos, busca más bien superar su duda. Asume la tesis de la tabula rasa. Descartes, pues, no va a asumir la tesis de la tabula rasa, al contrario, él va a decir que en nuestra mente tenemos ideas innatas que Dios pone en nosotros, ¿no? Entonces la B tampoco sería. Propone la suspensión de juicio. Recordemos que la suspensión del juicio es una propuesta de los filósofos escépticos de la antigüedad, pero no de Descartes. Y entonces Descartes se opone con su teoría a la duda escéptica, sí, es una duda opuesta, joven, como vemos ahí en nuestra teoría. Entonces, joven, la clave va a ser la D, ¿no? La clave va a ser la D. A ver, unos minutos para capturar quizás. Y bueno, continuamos con nuestra exposición, jóvenes. Pasemos a la pregunta número 2, ¿no? Justo, mira, la pregunta habla pues de la metáfora que yo ya te mencionaba en la pregunta 1, la idea de la reconstrucción del edificio de las ciencias. Dice, la reconstrucción del edificio de las ciencias exige a Descartes la búsqueda de una certeza que sirva de fundamento al conocimiento científico. Con respecto a dicha idea evidente, Descartes sostiene que se caracteriza por ser. Jóvenes, nosotros hemos mencionado de que la duda metódica pues lleva a una verdad, ¿no? Lleva a una certeza. ¿Cuál es la certeza que Descartes descubre? La certeza es la certeza del cogito, le llamamos así en filosofía, a esta frase famosa, ¿no? Que dice, pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, es decir, el pensamiento como una evidencia de nuestra existencia. Descartes, entonces, el punto de partida de su filosofía va a ser justamente la existencia de un sujeto pensante, que esta existencia es algo que él dice, pues, es indudable, ¿no? Indudable. Entonces, a partir de esa base, a partir de esa piedra, podríamos decir, pues, angular, Descartes va a construir el edificio de las ciencias, ¿no? La existencia del sujeto va a ser la base sobre la cual va a fundamentar su filosofía. Ahora, ¿qué tipo de idea es esta idea de pienso, luego existo? ¿Qué tipo de idea es esta idea del cogito? Descartes lo va a plantear, ¿no? Acá tenemos algunos nombres que Descartes le da a este tipo de ideas. Por ejemplo, nos dice que es una certeza, ¿no? En ese sentido, jóvenes, decimos que es una certeza porque es una verdad indudable, como también lo señalamos más abajo. Jóvenes, otra idea importante es no confundir, dice Descartes, esta idea del cogito, del pienso, luego existo, como si fuera un silogismo o como si fuera un razonamiento, ¿no? Una deducción que hacemos, ¿no? Si pienso, coma, entonces, conclusión, existo. Descartes dice, no es así como se capta esta verdad. Esta verdad se capta algo así de manera inmediata. Pienso, entonces existo. Una sola idea captada de manera inmediata, y por eso Descartes, jóvenes, habla pues de que esto es una intuición racional, ¿no? Que los seres humanos, cuando dudamos de todo, caemos en la intuición inmediata, directa, certera, de que pues existimos, y existimos como sujetos pensantes, ¿no? Jóvenes, Descartes también utiliza pues el concepto de evidencia para referirse a esta idea, y él nos dice luego que toda idea evidente tiene dos características fundamentales, que una de ellas es ser clara, poder ser pues pensada por cualquier persona, y distinta, ¿no? La distinción tiene que ver, joven, con la capacidad de diferenciarse de otras ideas. Entonces, una idea evidente, dice Descartes, es una idea clara y distinta. Ese es un criterio que él usa, jóvenes, para las ideas matemáticas fundamentalmente y para las ideas de su filosofía, que buscan imitar el modelo matemático. Jóvenes, también tenemos pues ya la tesis metafísica de Descartes, que él dice que esta noción es una idea innata, más adelante lo va a decir, ¿no? Es una idea que Dios ha puesto en nosotros, la idea de tener conciencia de nuestro propio yo, de nuestro propio sujeto pensante. En ese sentido, joven, creo que ya la respuesta está dada, ¿no? Entonces, la filosofía, la idea básica, la idea principal de la filosofía cartesiana, pues se caracteriza por ser indudable e intuitiva, ¿no? Jóvenes, ahí hemos resuelto pues la pregunta número 2. Vamos a pasar ahora sí a la solución de la pregunta número 3.
Y ahora, jóvenes, vamos a abandonar el racionalismo y vamos a ir pues ya a un autor empirista, ¿no? John Locke. Leo la pregunta, jóvenes. Dice, John Locke adoptó el principio aristotélico de que toda idea presente en el entendimiento ha debido pasar primeramente por los sentidos, por lo que es correcto afirmar que es posible imaginar un sabor sin haberlo probado antes. La idea de Dios es una idea innata con la cual solo nacen los cristianos. Nuestras sensaciones son producto de una sustancia material que conocemos. No podemos pensar en un color que no hayamos observado previamente. Jóvenes, creo que pues la mayoría ha acertado en su respuesta, quizás. Vamos viendo pues el pensamiento de John Locke, ¿no? Recordemos, jóvenes, que el empirismo pues es una corriente propia de Inglaterra, ¿no? Ahí surge John Locke, ¿no? Y David Hume, ¿no? George Berkeley, son autores pues empiristas. Cada uno va a tener un matiz, una diferencia en su empirismo, pero la idea central, la idea básica es la siguiente, ¿no? Que todo sujeto, ¿no?, genera sus ideas y las ideas pues que tenemos en nuestra mente proceden siempre a partir de la experiencia, ¿no? Nuestra mente es una tabula rasa, es decir, nuestra mente al nacer no es como plantea Descartes que Dios pone en nosotros ideas, no, dice John Locke, nuestra mente al nacer es una tabula rasa, una hoja en blanco, entonces la mente está vacía de ideas y cuando nacemos empezamos a acumular nuestras ideas, empezamos a desarrollar nuestras ideas. ¿Cómo? Mediante la experiencia, ¿no? Por ejemplo, si veo una manzana, jóvenes, veo su color, con mis ojos, estoy pues percibiendo ciertas cualidades del objeto. En este caso, el color, ¿no? Entonces, ¿qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo una sensación visual, el color de este objeto. Ahora, el color, jóvenes, John Locke va a decir que es una cualidad secundaria, es una cualidad que surge en mi percepción, que no está presente en las cosas, pero esta cualidad, jóvenes, surge una vez que se da la experiencia, surge como idea en mi mente, ¿no? Entonces ahí tenemos, jóvenes, que al ver la manzana, pues surge la idea de color rojo, ¿no? Y entonces, ¿cómo surgen las ideas? Surgen con la experiencia, va a decir John Locke. La experiencia genera las ideas en la mente de las personas. Jóvenes, por eso es que conocemos solo ideas simples que capta cada uno de nuestros 5 sentidos. O sea, para John Locke, jóvenes, nuestros sentidos van recibiendo información y la información que nuestros sentidos van generando son ideas simples, que luego estas ideas, al llegar a nuestra mente, dice John Locke, van a combinarse, formando ideas complejas y formando ya las ideas de las cosas que nosotros vemos pues en la realidad. Jóvenes, por eso pues es imposible, diría John Locke, pensar en algo que no ha sido previamente captado por nuestros sentidos. En ese sentido, jóvenes, es imposible pensar en un color si primero no lo hemos captado por la experiencia, ¿no? Podríamos decir así. Entonces, analicemos las claves con la información ya explicada, ¿no? ¿Es posible imaginar un sabor sin haberlo probado antes? No, no es posible, jóvenes, ¿no? Un sabor sin haberlo probado antes, ¿no? El sabor de lo dulce, de lo amargo, de lo salado, de lo ácido, nosotros lo podemos pensar y lo podemos imaginar porque hemos probado previamente el sabor. La idea de Dios es una idea innata con la cual solo nacen los cristianos. Bueno, la idea de Dios es una idea innata para Descartes, ¿no? Ahora, con la cual nacen todos, diría Descartes, ¿no? Aquí esta modificación en realidad es una modificación que no, pues, no obedece a Descartes, pero no sería la clave. Nuestras sensaciones son producto de una sustancia material. Hasta ahí, jóvenes, de una sustancia material sería verdadero. Donde ya es erróneo el acápite es justamente cuando dice que conocemos, porque John Locke dice que la sustancia material que componen las cosas extramentales, las cosas que están fuera de nuestra mente, no es una sustancia que sea captada por nuestros sentidos. Nosotros no podemos ver los átomos, joven, no podemos captar los corpúsculos, va a decir John Locke, que forman las cosas. Por lo tanto, jóvenes, llegamos pues al análisis de la pregunta pues 3 y la conclusión sería la D, ¿no? No podemos pensar en un color que no hayamos observado previamente. Y eso era pues la respuesta que todo empirista daría al respecto, ¿no? Entonces, y era una respuesta, jóvenes, obvia, ¿no? Nos hemos demorado para poder profundizar un poco en el pensamiento de John Locke, que es adecuado para esta clase, ¿no?
teniendo en cuenta que tenemos que recibir un poquito más de información también para nuestro examen de admisión, ¿no? Que está pronto, ¿no? Entonces, sigamos, muchachos, sigamos. De acuerdo con Kant, dice la siguiente pregunta, pregunta 4, las condiciones a priori que nos permiten organizar nuestras impresiones y captar los fenómenos son a su vez el obstáculo que nos impide captar la cosa en sí. Jóvenes, esta pregunta tiene pues varios conceptos kantianos que hay que analizar, ¿no? Quizás podemos usar las herramientas del Zoom para ello, ¿no? Dice, mira, tenemos un primer concepto llamado las condiciones a priori. Las condiciones a priori son elementos que están en nuestra mente, en nuestra razón, jóvenes, que hacen posible el conocimiento. Sin estas condiciones no habría el conocimiento. ¿Por qué? Dice Kant. Estas condiciones dan la forma a nuestros pensamientos, a nuestros conocimientos. Y por eso, como dan la forma al conocimiento, jóvenes, permiten organizar nuestras impresiones. Esa es la función de las condiciones a priori. Ahora, las impresiones son toda información que recibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, en Kant existe, jóvenes, hay dos elementos a partir de los cuales el conocimiento se configura, ¿no? Un elemento externo al sujeto, que es la cosa en sí, que justamente aquí tenemos también el concepto, la cosa en sí, y los fenómenos, ¿no? Que es otra expresión de Kant. Entonces, lo que Kant nos dice es que hay una cosa en sí, fuera de la mente, que genera sensaciones en nosotros, que nos da cierta información, y que los seres humanos jóvenes, con nuestra razón y con las condiciones a priori, recibimos esas sensaciones y le damos orden, organizamos esas sensaciones, generando pues un conjunto de sensaciones ordenadas, organizadas, que van a dar origen al fenómeno, que es lo que terminamos conociendo en última instancia. Entonces, más o menos esa es la propuesta kantiana. Borremos ya los conceptos mencionados. Joder, una explicación sería pues dada de esta manera, ¿no? A ver, veamos aquí la teoría de Immanuel Kant. Para Immanuel Kant, joven, a esta teoría también él la denominó el famoso giro copernicano, basándose pues en la revolución copernicana, que puso al Sol en su verdadero lugar, sacándolo pues de girar alrededor de la Tierra, que era una idea equivocada. Lo mismo dice Kant ha sucedido con su filosofía. Él ha dado un giro copernicano porque él ha puesto al sujeto en el papel central del conocimiento. Le ha devuelto el papel que le correspondía en realidad. Y Kant va a decir, el sujeto es un sujeto receptivo. Joven, esa idea es interesante. ¿Por qué somos un sujeto receptivo? Kant dice, ¿no? Receptivo no significa pasivo, dice Kant, ¿no? Somos receptivos porque la cosa en sí, las cosas que están fuera de la mente humana, generan sensaciones en nosotros. Y nosotros recibimos esas sensaciones. Y a través de esas sensaciones, joven, viene pues el contenido del conocimiento, la materia del objeto que vamos a conocer, ¿no? Pero Kant dice, ahí no se agota el conocimiento, el proceso del conocimiento ha recibido un factor externo, las sensaciones recibidas desde fuera, pero también hay un factor interno del conocimiento. El factor interno, que es lo que nos hace al sujeto activo, justamente. Y ahí viene, jóvenes, la idea del sujeto activo, que está en nuestra mente y que la mente humana tiene condiciones a priori que terminan poniendo la forma ahí a esa materia que acabamos de recibir. Entonces, hay una especie de hilemorfismo en la filosofía kantiana, jóvenes, ¿no? Kant dice, los sentidos nos dan la materia del conocimiento y la mente, la razón, a través de lo a priori, nos da la forma del conocimiento. Ahora, al unir la materia y la forma, jóvenes, al unir estos dos elementos, justamente se constituye el llamado fenómeno. Y va a venir el fenómeno a distinguirse del nómeno, que es la cosa en sí, jóvenes. Y entonces Kant va a decir, el nómeno es lo desconocido para los seres humanos, es lo que no conocemos. En cambio, los fenómenos son aquello que podemos ver. Entonces, ¿por qué no podemos captar, jóvenes, las cosas en sí mismas? ¿Cómo son en sí? Porque siempre estamos poniendo algo en el objeto. Entonces, la clave sería, ¿no? Ello significa, nos dice ahí, ¿no? Que nuestra razón puede penetrar en la esencia de las cosas. Joven, esa idea de esencia, la razón ingresando en Kant no se da, sería una alternativa pues errónea. La incognoscibilidad del nómeno es propiedad intrínseca de las cosas. Jóvenes, no es esa la interpretación que Kant hace, ¿no? Kant dice que no conocemos la cosa en sí,
por algo propio del sujeto, no porque la cosa en sí sea incognoscible, ¿no? La incognoscibilidad de las cosas es producto de la constitución intrínseca del sujeto, por sus propias condiciones internas, sí, por las condiciones a priori que él tiene, sí. La clave por eso sería la C. Solo los sentidos logran penetrar en la esencia de las cosas. Ya hemos dicho que ese lenguaje de esencias no está en Kant, ¿no? Listo, muchachos, entonces con esto pasamos a resolver, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos conocer las cosas en sí mismas? Porque el sujeto siempre está aportando algo, ordenando, jóvenes, el objeto a la hora de conocerlo. Entonces, la incognoscibilidad de las cosas es producto de la constitución intrínseca del sujeto. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí tenemos la respuesta de la pregunta número 4. Pregunta número 4. Entonces, vamos ya, jóvenes, de manera adecuada, sacando adelante este solucionario, ¿no? De las dirigidas. Pasemos a la pregunta número 5, jóvenes, ¿no? La pregunta número 5 es un texto de Kant, jóvenes. Voy a leerlo y luego vamos a continuar desarrollando estas cosas, ¿no? A ver, dice, la metafísica, conocimiento especulativo de la razón, completamente aislado, que se levanta enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, con meros conceptos, no aplicándolos a la intuición como hacen las matemáticas, donde por tanto la razón ha de ser discípula de sí misma, no ha tenido hasta ahora la suerte de poder tomar el camino seguro de la ciencia. Y ello, a pesar de ser más antigua que las demás y de que seguiría existiendo aunque éstas desaparecieran totalmente en el abismo de una barbarie que lo aniquilaría todo. Efectivamente, en la metafísica la razón se atasca continuamente, incluso cuando hallándose frente a leyes que la experiencia más ordinaria confirma, ella se empeña en conocerlas a priori. Incontables veces hay que volver atrás en la metafísica, ya que se advierte que el camino no conduce a donde se quiere ir. Jóvenes, ¿qué es la metafísica? A ver, vayamos por ahí, aclarando algunos conceptos. La metafísica es un saber, pues, que por su etimología es fácil de reflexionar sobre él, ¿no? Es aquel saber que va más allá de la experiencia, es aquel saber que va más allá de lo físico, va más allá de lo material, va más allá de lo natural, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un saber sobre entidades que no son empíricas, ¿no? ¿Cuáles son estas entidades no empíricas? Por ejemplo, la idea del alma, la idea de Dios, la idea del mundo como cosa en sí es una idea metafísica. Jóvenes, y entonces ha habido diversos autores metafísicos, ¿no? Descartes, ¿no? El mismo Aristóteles, el mismo Platón es un filósofo metafísico, y entonces Kant está haciendo una crítica a la metafísica, ¿no? De su época, ¿no? Al pensamiento metafísico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Miren, vamos a ver la crítica de Kant. La metafísica es un conocimiento especulativo de la razón. O sea, la metafísica es un saber racional, fundamentalmente, ¿no? Y es un saber especulativo, ¿no? Especulativo, jóvenes, es que pues no termina confirmando nunca sus ideas pues en los hechos, ¿no? Termina siendo pues un conjunto de especulaciones, de ideas sin fundamento, ¿no? Empírico sobre todo. Jóvenes, por eso es que dice que la metafísica pues se levanta, dice, ¿no? Enteramente por encima de lo que enseña la experiencia, ¿no? Eso es ya lo propio que de la etimología. Te decía que el saber metafísico, pues obviamente todo saber metafísico va más allá de la experiencia. Entonces la metafísica es un saber que supera la experiencia, que quiere ir, ¿no? Por encima de la experiencia. Ahora, ¿qué más dice? Con meros conceptos, no aplicándolos a la intuición como hacen las matemáticas. Jóvenes, en el lenguaje kantiano, la idea de los conceptos y la idea de la intuición es una parte importante de su filosofía, ¿no? Él dice, los conceptos nos permiten pensar las cosas, mientras que la intuición nos permite sentir las cosas, ¿no? Entonces yo cuando veo, por ejemplo, no sé, un gato, quizás por el parque, entonces estoy viendo al gato, estoy teniendo una intuición de él, pero también tengo el concepto gato, ¿no? Que me permite pensarlo. Entonces, conocer algo para Kant, jóvenes, es poder sentirlo, poder recibir una intuición de ese objeto y también poder, pues, pensarlo, ¿no? Sentir y pensar. Eso es lo que Kant dice es conocer algo. En cambio, en la metafísica, él nos da a entender como que solo tenemos los conceptos, pero no tenemos las intuiciones.
Por ejemplo, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de Dios, si te das cuenta, hay conceptos de los cuales hablamos y teorizamos y especulamos, pero no hay intuiciones que nos permitan esclarecer nuestras ideas. En ese sentido, pues, estamos usando conceptos, pero no intuiciones. Entonces, la metafísica tiene esta característica, dice Kant. Sigamos, muchachos. ¿No? La metafísica usa conceptos sin aplicarlos a intuiciones. ¿Quién hace algo diferente? Toda ciencia, ¿no? Toda ciencia sí utiliza conceptos, pero aplicándolos a intuiciones. Entonces, la matemática, dice, usa conceptos aplicándolos a intuiciones. No, ahí el texto lo dice, así que hay que dejarlo ahí. Dice, por lo tanto, la razón ha de ser discípula de sí misma, ¿no? No ha tenido hasta ahora la suerte de poder tomar el camino seguro de la ciencia. Jóvenes, en la época de Kant, ¿no? Ya se había desarrollado la física de Newton y era un saber paradigmático, fundamental. Entonces, Kant decía, la física con Newton ha tomado el camino seguro de la ciencia porque ha descubierto leyes universales, ha descubierto, pues, ha progresado la ciencia, entonces con Newton. Y en cambio la metafísica no ha logrado eso, ¿no? Entonces, Kant le critica, le cuestiona a la metafísica no haber seguido el camino de la física como Newton, ¿no? Que ya llegó a leyes, que ya llegó a conocimientos nuevos y que está progresando constantemente. Por eso, otra característica fundamental para Kant es justamente de las ciencias es el progreso, la capacidad de progresar, de generar nuevas ideas, joven. Entonces, mira lo que nos dice Kant, ¿no? A pesar de ser la más antigua, y a pesar de que seguiría existiendo, aunque hubiera un desastre que aniquilaría todo conocimiento, ¿no? Es otra idea importante, la metafísica sobreviviría a una catástrofe donde los demás saberes se perderían. Pero dice, ¿qué pasa con la metafísica? La metafísica sigue dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Sigue retrocediendo, sigue pues dando vueltas sobre las mismas ideas, la razón se atasca, dice continuamente, y a pesar de que tiene que referirse a leyes de la experiencia, busca conocerlas a priori. Entonces, hay que volver atrás, hay que reandar el camino andado con la metafísica, y en ese sentido, pues la metafísica no logra su objetivo de trascender, ¿no? Recordemos, jóvenes, que la filosofía de Kant es un cuestionamiento justamente al conocimiento metafísico. En eso continúa Kant siguiendo a Hume. Hume también va a ser un crítico de la metafísica. Kant va a continuar con esta idea, y quien va a retomar esta idea, jóvenes, posteriormente son los pensadores neopositivistas, ¿no? Ya vamos a ver pues a Rudolf Carnap, a Maurice Schlick, ¿no? A Otto Neurath, y vamos a ver cómo ellos retoman la crítica a la metafísica. Ya, muchachos, entonces, en ese sentido, a ver, veamos las preguntas que salen de este texto, ¿no? Se infiere que para Kant el conocimiento científico, dice, resulta ajeno a todo dato empírico, precisa del concurso de la experiencia, constituye un saber especulativo, es independiente de toda experiencia. Jóvenes, creo que ha quedado claro de que la metafísica, por ejemplo, a ver, veamos ahí, el conocimiento metafísico es solo racional. El conocimiento metafísico usa conceptos, pero no intuiciones. El conocimiento metafísico va más allá de la experiencia, rechaza la experiencia. Piensa la cosa en sí, decimos, ¿no? En cambio, el conocimiento científico utiliza la razón y la experiencia. Necesita de conceptos, pero también de intuiciones, lo decíamos, ¿no? Necesita de la experiencia en ese sentido y percibe y piensa los fenómenos, ¿no? Entonces, si seguimos, jóvenes, aquí las ideas, lo más importante en esta parte del tema sería, pues, que resulta ajeno a todo dato empírico, sería falso, que precisa del concurso de la experiencia, la ciencia sí precisa del concurso de la experiencia, ¿no? La que sería independiente de la experiencia sería el conocimiento metafísico, entonces la clave en este caso sería la B, ¿no? 5 barcos jóvenes, ¿no? 5 barcos, ¿no? Pasemos ahí, jóvenes. Resulta incompatible con la lectura afirmar que la metafísica se distingue del conocimiento matemático, no muestra progresos en tanto saber, es un conocimiento basado en la pura razón, posee un carácter plenamente científico. Jóvenes, aquí lo importante de esta pregunta es determinar qué es lo que nos está pidiendo, y lo que nos está pidiendo es algo incompatible, ¿eh? Eso es algo central.
Entonces, veamos a partir de la lectura las ideas, ¿no? Guiémonos ahí con algún... El conocimiento metafísico usa conceptos sin intuiciones, ¿sí? Por eso se diferencia las matemáticas. Entonces, ¿se distingue el conocimiento matemático? ¿Sería compatible, sí o no? Es cierto, se distingue la metafísica de la matemática. No muestra progresos en tanto saber. No, no hay progreso. En la metafísica no hay progreso. Eso también sería compatible con la metafísica. Por eso no sería la clave. ¿Es un conocimiento basado en la pura razón? Sí, la metafísica se basa en la razón. Va más allá de la experiencia, decíamos, ¿no? Y por lo tanto, joven, la metafísica no posee un carácter científico. Y en cambio, mira la clave de lo que dice, ¿no? Posee un carácter plenamente científico. Eso sería incompatible en realidad, ¿no? Por eso la clave ahí de las 6, joven, sería la D, ¿no? La D. Entonces, marquemos la clave, jóvenes. Y bueno, pues seguimos avanzando, jóvenes, en nuestra explicación, ¿no? En nuestra clase. A ver, ahí tenemos algunas ideas, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, miren, continuamos. Pregunta 7, jóvenes. Dice, el minarquismo es una tendencia ideológica de corte liberal que propone reducir el Estado a su mínima expresión, para que solo cumpla dos funciones básicas, la defensa y la justicia. De ese modo, un Estado mínimo se pone al servicio del desarrollo de una sociedad cuya razón de ser son los individuos libres, ¿no? Por ello, se puede afirmar que esta ideología se contrapone a la de George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? Para quien el Estado... Jóvenes, aquí hay pues todo un tema en lo que es el texto, pues habla sobre el minarquismo, ¿no? Que es una teoría pues acerca del Estado, ¿no? De un Estado mínimo que se encargue solo del tema de defensa y de justicia, ¿no? Hay autores como Robert Nozick que abordan estos temas, ¿no? Pero la pregunta pues empieza de esa manera, pero al final termina haciendo referencia a la visión del Estado de Hegel, ¿no? Y entonces tenemos que hablar sobre Hegel en ese sentido, ¿no? ¿Qué entiende Hegel por el Estado? Entonces ahí vemos las claves, ¿no? Para Hegel, quien subordina al individuo y a la sociedad civil, ¿no? El Estado subordina al individuo y a la sociedad civil, torna imposible las libertades individuales, constituye un aparato de dominación social, es producto del libre acuerdo de los hombres. Jóvenes, a ver, veamos ahí acá algunas de las ideas de Hegel con respecto al Estado. A ver, jóvenes, obviamente la alternativa D es producto del libre acuerdo de los hombres, ¿no? El Estado para Hegel es una institución que no surge pues por contrato, ¿no? En Hegel, ¿no? En otros autores como en John Locke, en Hobbes, en Kant es parte de un contrato. Aquí no, ¿no? En Hegel no existe esa tesis. Constituye un aparato de dominación social. Esa tesis, que es la tesis marxista, jóvenes, ¿no? La propuesta de Marx acerca del Estado, y que es muy propia pues del pensamiento marxista, de que el Estado solo es una herramienta al servicio de la clase que le toca dominar y gobernar en ese momento. Esto es, jóvenes, obviamente tampoco es la clave, ¿no? Torna imposible las libertades individuales. Y aquí sí quisiera hablar pues ya del pensamiento de Hegel. Para Hegel el Estado hace posible la libertad, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el Estado. Jóvenes, Hegel desarrolla pues la idea del espíritu, ¿no? Del espíritu en tres momentos, ¿no? Hay un espíritu subjetivo, hay un momento pues donde se constituye el individuo como un sujeto racional, autoconsciente, ¿no? Que busca su reconocimiento. Luego viene pues un segundo momento ya donde este sujeto ya no está solo en función a sí mismo, sino está en función a los demás. Y aquí surge la idea del sujeto y la vida colectiva en realidad, ¿no? Entonces a ese concepto le llama él el espíritu objetivo, ¿no? El espíritu objetivo, ya que el espíritu va a producir ciertas instituciones donde se va a desarrollar la vida social de los seres humanos, ¿no? La vida colectiva. En ese sentido, jóvenes, en ese sentido, Hegel pues va a hacer referencia a que dentro del espíritu objetivo se va a dar pues también algunas contradicciones más que van a llegar a la eticidad, y en el momento de la eticidad van a surgir tres instituciones que son fundamentales para comprender pues el pensamiento político de Hegel. La familia, que es una institución pues, la primera institución, la tesis podríamos decirle,
en la cual pues el individuo se va a desarrollar, ¿no? Lamentablemente la familia, jóvenes, es una institución pues, según los planteamientos de Hegel, cuyos fines son solo individuales, ¿no? La familia solo busca su propio bienestar, es una institución cerrada en sí misma, no interesa a las otras familias, ¿no? Y entonces, la familia es la tesis, es el primer momento en el desarrollo de la socialización humana, pero es necesario que este momento pase a un segundo momento, que es la llamada sociedad civil. En la sociedad civil joven se va a desarrollar lo que es el tema económico, ¿no? El tema de los procesos económicos que van a permitir pues el surgimiento de la sociedad, ¿no? Es la esfera económica, el tema de la sociedad civil, lo más importante. Y lo que Hegel va a decirnos ahí también es que lo que predomina, jóvenes, en esa sociedad civil es la búsqueda de los intereses individuales, ¿no? Cada individuo luchando por sus propios intereses. Pero Hegel dice que la familia y la sociedad civil se van a sintetizar en una última institución que va a ser posible, pues, la búsqueda del bienestar colectivo, la búsqueda del bien común, que es una idea griega que Hegel retoma, jóvenes, porque se había perdido en el discurso liberal, y Hegel va a decirnos, pues, el Estado es aquella institución que surge como una síntesis de entre la familia y la sociedad civil y cuya principal misión es la búsqueda del bien común. Ahora, ¿por qué esto no es así en los estados reales? Hegel dice, porque, bueno, no se ha comprendido la idea de Estado de manera correcta, ¿no? Y ahora, en ese sentido, el Estado es Dios sobre la tierra, el Estado es la institución máxima, dice, y el Estado nos hace libres y nos vuelve racionales, ¿no? ¿En qué sentido racionales? Los seres humanos somos sujetos racionales, pero el Estado nos vuelve racionales porque establece una ley de carácter racional que nos permite vivir organizados, joven, en un modo racional de vida. Otra cosa, el Estado nos hace libres porque al instaurarse las leyes pues permiten una libertad condicionada, una libertad joven limitada que hace posible la libertad de todos los individuos. En ese sentido, Hegel nos va a decir, el Estado nos da la libertad política, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos decir de cuáles serían las claves, ¿no? La clave sería la A, ¿no? El Estado subordina al individuo y a la sociedad civil. Y lo hace, joven, para buscar, pues, el bien común y para buscar su máxima libertad y su máxima racionalidad, ¿no? El Estado vendría a ser la máxima expresión del espíritu objetivo. Listo, muchachos, hemos pues resuelto ya la pregunta, la clave sería la A, hacemos ahí, ¿no? Vamos terminando ya, jóvenes, con nuestro solucionario. A ver, la siguiente pregunta habla sobre Karl Marx. Vamos a leerla y vamos a sacar adelante lo siguiente, ¿no? Dice, la interpretación propuesta por Marx descansa en la afirmación inicial de que el trabajo es la clave para comprender la historia. Esta es su definición fundante. En ello reside su carácter materialista. Pues bien, para Marx, el trabajo representa una relación de mutua transformación del hombre con la naturaleza, fundada en el hecho de que éste realiza un despliegue de fuerza conscientemente orientado. Siendo el trabajo una relación transformadora, permite ser simultáneamente caracterizado como un proceso, que Marx llamará el proceso de trabajo. Jóvenes, aquí hay ideas importantes acerca del pensamiento de Marx, ¿no? Ahí vamos leyendo, ¿no? La primera tesis fundamental de Marx, que no se le puede cuestionar, creo yo, es esta idea de que el trabajo nos permite comprender muchos procesos históricos, ¿no? No sé si toda la historia, ¿no? Se puede entender solo por el proceso del trabajo, pero sí gran parte de la historia se puede comprender analizando el tema de lo que es el trabajo. Ahora, ¿qué es el trabajo? No, no es una actividad, pues, que se hace a cambio de un salario, ¿no? En Marx la definición de trabajo es una definición más amplia, ¿no? El trabajo es la actividad que le permite al ser humano satisfacer sus necesidades y que ha permitido la transformación de la naturaleza y, a su vez, la transformación del mismo ser humano. Jóvenes, entonces, los diversos modos de producción que han ido surgiendo gracias a la actividad económica de los seres humanos, pues son el producto del mismo proceso de trabajo. Entonces, ¿por qué se dice, aquí el texto nos dice algo interesante, jóvenes, que la filosofía de Marx es materialista, no porque Marx diga que el principio de todas las cosas es la materia, ¿no? Eso sería un análisis ontológico de Marx. Y eso obviamente aparece en Marx, pero no le pone mucho énfasis en ese tema, ¿no?
Su materialismo es un materialismo más histórico en Marx, un materialismo que parte de comprender las condiciones materiales de la existencia para a partir de ahí generar procesos políticos, procesos de cambio social. Quien se centra más en esta idea de que la materia es el principio de todas las cosas es Engels, y ahí generaría un materialismo dialéctico, ¿no? Aquí el texto nos está diciendo, Marx es materialista, ¿por qué? Porque se centra en el trabajo, en las condiciones materiales de la existencia para realizar la historia. Jóvenes, y es ahí donde pues se hace énfasis en que el trabajo representa una relación de mutua transformación. Se transforma la naturaleza, pero también se transforma el hombre a sí mismo, ¿no? Eso lo vemos ahí. Y por último, jóvenes, se nos dice pues que el trabajo es un proceso consciente. Eso es importante, jóvenes, porque el ser humano pues tiene su conciencia y toda actividad que desarrolla el ser humano, que es consciente de sí, también es consciente. Y jóvenes, ahí tenemos el texto, ¿no? Es un proceso conscientemente orientado, el trabajo. Buscamos fines, buscamos satisfacer nuestras necesidades de manera consciente. Jóvenes, la pregunta que viene a continuación, pues es sencilla, creo yo, ¿no? De acuerdo con el texto, el trabajo aparece como una actividad de carácter consciente, ¿no? La clave sería la B. Jóvenes, y pues habría que diferenciar ahí a los animales de los hombres, ¿no? Los animales modifican la naturaleza, sí, sí lo hacen, ¿no? Pero de modo involuntario, de modo inconsciente quizás. Y estas modificaciones pues generalmente no influyen en ellos, ¿no? Pero veamos los hombres, ¿no? La actividad humana en cambio es diferente. La praxis humana, por ser una acción intencional, genera ciertos cambios que otra vez nos afectan, ¿no? Jóvenes, entonces el trabajo humano es un trabajo consciente, una actividad consciente. Con eso cerramos la resolución de las preguntas dirigidas, ¿no? He creído conveniente también añadir un par de preguntas domiciliarias en base a este texto, jóvenes. Voy a leerlo y con él ya vamos terminando. Dice, en realidad, la división existente entre ambos grupos, racionalistas y empiristas, no es tan clara como acostumbra darse por sentado. Por ejemplo, todos los racionalistas aceptan que en la práctica nuestro conocimiento del mundo procede de la experiencia y sobre todo de la investigación científica. Locke llega a sus opiniones características sobre la naturaleza del mundo aplicando a los datos obtenidos por medio de la experiencia sensorial un proceso de razonamiento, que posteriormente se denominó abducción, inferir la mejor explicación partiendo del conjunto de pruebas disponibles. Locke, por ejemplo, se propone demostrar que la mejor explicación del mundo que experimentamos es la teoría corpuscular, según la cual todo está compuesto por partículas submicroscópicas o corpúsculos, que no podemos conocer directamente, pero cuya existencia explica fenómenos que de otro modo resultaría muy difícil, si no imposible explicar. La teoría corpuscular fue ampliamente aceptada por el pensamiento científico del siglo XVII y es fundamental en la explicación del mundo físico que ofrece Locke. Jóvenes, mire, el texto es un texto interesante, nos habla del racionalismo y el empirismo, de cómo los límites entre ambos no son muy claros, a pesar de que a nivel pre los solemos distinguir mucho, ¿no? Como si fueran opuestos. Acá la lectura dice, no, no es tan cierto eso, ¿no? ¿Y por qué no es tan cierto? Por esto, dice, ¿no? Primero, de que la distinción no es tan clara porque los racionalistas aceptaban que si bien es cierto, las ideas, por ejemplo, Descartes va a hablar de las ideas adventicias, ideas que proceden del mundo, ideas que ingresan a nosotros a través de los sentidos, o sea, las ideas sensoriales, las ideas empíricas, esas ideas nos permiten conocer el mundo, ¿no? No son ideas, pues, indudables como las ideas innatas, pero Descartes acepta la validez de este tipo de ideas, ¿no? En un sentido práctico, cotidiano. Sirven para orientarnos en el mundo, pese a su falibilidad. Jóvenes, entonces los racionalistas dan cierta validez a la experiencia. Ahora, también la experiencia permite hacer la investigación científica. Y el mismo Descartes, jóvenes, utiliza la experiencia para hacer ciencia. Aunque no es esta idea que voy a compartir no es muy mencionada a nivel pre, Descartes, joven, va a desarrollar una teoría física, o sea, una propuesta física, mira. Y esa teoría física de Descartes va a competir con la teoría de Newton, y Newton va a terminar triunfando, obviamente, y la teoría de Descartes va a ser descartada, ¿no? Curiosamente. Y jóvenes, entonces, Descartes utiliza la experiencia, utiliza los sentidos para hacer ciencia también.
Entonces, por eso te digo que los racionalistas, pues, también, de cierta manera, usan la experiencia. Ahora, por otro lado, nos dice Locke, ¿no?, que es un empirista, que supuestamente solo debería basar sus explicaciones a partir de la experiencia, de lo sensorial, utiliza también la razón, nos dice el texto. Utiliza la llamada abducción, ¿no? La abducción, dice, es inferir la mejor explicación a partir del conjunto de pruebas disponibles, ¿no? Es decir, a partir de los datos obtenidos. Jóvenes, y nos dice el texto de que a partir de esta explicación, John Locke llega a la conclusión de que la teoría corpuscular es la teoría que mejor nos explica el origen de las cosas, ¿no? Entonces, la teoría corpuscular, joven, es lo que nosotros llamaríamos actualmente la teoría atomista, ¿no? La teoría de los átomos, que pequeños átomos o pequeños corpúsculos forman las cosas y que estas cosas terminan afectando nuestros sentidos, ¿no? Y a partir de esa afectación de nuestros sentidos surgen las ideas. Esa es más o menos la propuesta de John Locke. Jóvenes, y ahí pues tenemos que la teoría corpuscular fue aceptada en el siglo XVII. Veamos las preguntas que surgen a raíz de estas interrogantes, jóvenes, y cómo pues podemos sacar adelante el tema, ¿no? Mira, pregunta 1 dice, de acuerdo con el texto, la relación que existe entre el racionalismo y el empirismo se podría expresar como una oposición no tan tajante, ¿no? Encontramos que el racionalismo y el empirismo, joven, tienen pues muchas similitudes, ¿no? El conocimiento del mundo, ¿ah? Acuérdate, no el conocimiento en general, del mundo proviene de la experiencia para los racionalistas y para los empiristas. Ambos usan la razón, ¿no? Y pues la experiencia no es negada en el ámbito científico, por ambos. Entonces, ambos tienen algunas cosas en común, ¿no? Entonces, la clave sería 1 dado, jóvenes. Y por último, jóvenes, la pregunta 2 que nos dice, de acuerdo con el texto, si aceptamos lo propuesto por John Locke, es posible que nuestras sensaciones se produzcan a partir de objetos externos conformados por, obviamente, jóvenes, los objetos externos a nuestra mente serían formados por los corpúsculos, ¿no? La teoría de la sustancia de John Locke, que la sustancia es algo desconocida, ¿no? Él dice, no la conocemos porque no la podemos captar por la experiencia, pero sí podemos pensarla. Y podemos pensar una hipótesis de que hay cosas externas fuera de nuestra mente y que estas cosas están compuestas por corpúsculos, por pequeños átomos, que ahora les llamamos así, ¿no? Jóvenes, y entonces ahí tenemos pues la clave Parco, que es la clave pues con la cual resolvemos esta última pregunta, ¿no? Jóvenes, aquí tenemos pues ya las demás claves de las domiciliarias. Tenemos ahí nuestras. Y hemos llegado pues con esto al final de nuestra explicación el día de hoy, jóvenes, ¿no? Espero pues te haya agradado el tema, hayamos aprendido mucho más. Sigamos, jóvenes, reforzando nuestros estudios, nuestra investigación para nuestro examen de admisión. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad, ¿no? Ha sido un placer. Nos vemos, jóvenes.